Hermanos, estamos todavía en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe. Recapitulando, en la clase pasada vimos el tema de la revelación. ¿Qué es la revelación? Y cómo Dios a lo largo de la historia de la salvación se ha revelado a su pueblo. Vamos a seguir con este tema de la revelación, porque es un tema muy importante, un tema que debemos manejar y conocer. Vamos a ver ahora la transmisión de la revelación divina. Nos dice el documento Dei Verbum, numeral 7. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se observara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Dios se reveló por medio de Jesús. Jesús es quien nos revela al Padre. Todo lo que conocemos del Padre es gracias a Jesús. Es Jesús el que nos viene a revelar cómo es Dios y cuáles son sus características divinas. A Dios nadie lo conocía. Cristo, que viene del Padre, lo conocía y nos los dio a conocer a toda la humanidad. Cristo llegó a este mundo, se encarnó en el seno de la Virgen María, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por el mundo haciendo el bien y fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha del Padre, como lo profesamos con el símbolo que lo conocemos como el credo. Jesús está a la derecha del Padre, pero antes de irse al Padre, instituyó un grupo de 12 hombres a quien les dio el nombre de apóstoles. Va a aparecer una cita bíblica en su pantalla donde pueden confrontar esto que les estoy diciendo. Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Les dio el nombre de apóstoles y le dio potestad a los apóstoles. Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 21, que nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, se aparece a los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, y cuando los vio, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Jesús le dio una potestad muy especial a los apóstoles. Jesús estuvo con ellos para instruirlos, para enseñarlos. Recordemos Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. No son ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes y los he elegido para que den fruto y su fruto permanezca. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque a ustedes les he revelado todo lo que he recibido de mi Padre. Jesús le reveló toda la verdad a los apóstoles. Los apóstoles son los custodios de la revelación, porque ellos fueron los que vieron a Jesús. Ellos convivieron con el Maestro. Ellos recibieron de primera mano las enseñanzas de Cristo. Por eso son los apóstoles el baluarte de la verdad. Son los apóstoles los que son los depositarios de la revelación divina. Son ellos los que atestiguan lo que Jesús nos vino a enseñar. Nuestra iglesia tiene 4 características. Es una, santa, católica y apostólica. Nuestra iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque se rige bajo las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y por qué nos regimos bajo las enseñanzas de los apóstoles? Porque ellos son los testigos de la verdad. Ellos convivieron con Jesús, ellos recibieron la enseñanza de Jesús, y solamente ellos
pueden enseñar la verdad, porque ellos fueron los que recibieron directamente la revelación divina. Nuestra iglesia es apostólica porque se rige bajo las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles fueron transmitiendo esas enseñanzas a sus discípulos. Y los discípulos de los apóstoles también transmitieron esa enseñanza a sus discípulos, y así a lo largo de los siglos la Iglesia Católica ha conservado la transmisión de las enseñanzas de los apóstoles. Nuestra iglesia es apostólica porque se funda en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo se fue transmitiendo la enseñanza apostólica? Bueno, se fue transmitiendo en dos etapas. La primera etapa fue la transmisión oral. Una vez que Jesús muere y resucita, se aparece a los apóstoles, se va a la derecha del Padre, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y comienzan a salir a predicar, y predican por todos los pueblos, por todas las comunidades. Tanto es así que se dice que el apóstol Santiago llegó a predicar hasta España. Todo el mundo conocido fue evangelizado. Los apóstoles evangelizaron todo el mundo conocido. No evangelizaron América porque todavía no se había descubierto. Solamente se conocían en ese entonces 3 continentes. Esos 3 continentes fueron evangelizados por los apóstoles. En una primera etapa, la evangelización, la transmisión de la revelación fue de manera oral. Los apóstoles predicaban, anunciaban, proclamaban el querigma. Y les voy a dejar otra cita bíblica donde nos habla de esto, de que los apóstoles transmitían a todas las gentes el primer anuncio, el anuncio de Jesús muerto y resucitado. Ese es el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado. En un primer momento, de esa manera fue la transmisión de la revelación. Los apóstoles iban, predicaban, anunciaban, evangelizaban de manera oral. Y los apóstoles en sus comunidades contaban anécdotas, contaban vivencias que ellos habían tenido de Cristo, con Cristo. Los apóstoles transmitían enseñanzas de Cristo que ellos habían recibido a sus comunidades. Pero después sucede una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de esta transmisión de la revelación? La etapa escrita, o lo que conocemos también como tradición escrita. ¿Por qué se dio paso a la tradición escrita? ¿Por qué pasamos de la tradición oral a la tradición escrita? Porque los años no perdonan, el tiempo pasa, y los apóstoles eran personas mortales y comenzaron a morir. Y antes de que los apóstoles murieran por completo, los 12 apóstoles, se prefirió guardar por escrito todas las enseñanzas de los apóstoles. De ahí es que surgen los evangelios. El primer evangelio que conocemos, el primer evangelio escrito, fue el evangelio de Marcos, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Después viene el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, aproximadamente año 75-80 después de Cristo. Después viene el evangelista Juan, un evangelio ya tardío que se escribe en el año 110 después de Cristo. Los evangelios se escriben mucho después del hecho de la resurrección, aproximadamente 25 años después de que Jesús había resucitado, se comienzan a escribir los evangelios. ¿Y por qué se escriben los evangelios? Para tener una referencia escrita de todo lo que Jesús nos había revelado. Y como los apóstoles estaban muriendo, era una necesidad tener una referencia escrita sobre las enseñanzas de Jesús, porque al morir los apóstoles ya no habría quien de primera mano nos diera
de primera mano las enseñanzas de Jesús. Por eso era necesario tener un testimonio escrito de todo lo que Jesús nos había venido a revelar. Por eso surge la tradición escrita. Primero surge la tradición oral, la predicación, se comienzan a morir los apóstoles, se ve la necesidad de tener una tradición escrita para guardar por escrito y hacer perdurar a lo largo de los siglos, pues esto que Jesús nos había revelado. Tradición oral, tradición escrita. Y de esa manera se comenzó la transmisión de la revelación divina. También aquí surge un concepto que es muy importante conocer: la sucesión apostólica. Los apóstoles, que fueron los que recibieron de primera mano la revelación, comenzaron a predicar el evangelio, a anunciar estos discursos, estas enseñanzas, estas parábolas, estas predicaciones, se comenzaron a poner por escrito. De ahí surgen los evangelios, los evangelistas que escriben los escritos evangélicos, empiezan a surgir las cartas paulinas, todas las enseñanzas de la revelación se comienzan a poner por escrito. Los apóstoles comienzan a morir, pero antes de que los apóstoles murieran, comenzaron a instituir discípulos, comenzaron a instituir presbíteros, diáconos, obispos. Cuando los apóstoles llegaban a una comunidad, designaban en cada comunidad a un obispo. Ese obispo, en ausencia del apóstol, hacía las veces de apóstol. De hecho, el obispo, una vez que el apóstol se marchaba de la comunidad, el obispo era el apóstol de esa nueva comunidad, en ausencia del apóstol que Jesús había elegido. Los obispos comienzan a ser los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles nombraban obispos y estos obispos hacían las veces de los apóstoles. Esto se llama sucesión apostólica. Los apóstoles que había elegido Jesús se fueron muriendo, pero quedaron los obispos. Y estos obispos habían recibido la enseñanza directa de los apóstoles. Y estos obispos nombraban otros obispos y así se fue dando la sucesión apostólica. Las enseñanzas de los apóstoles no terminaron con la tumba, con la muerte de estos, sino que siguió a lo largo de los siglos por medio de la sucesión. Los apóstoles nombraron obispos, estos obispos siguieron las enseñanzas de los apóstoles, instituyeron otros obispos que seguían las enseñanzas de los apóstoles y estos obispos instituían a otros obispos y así a lo largo de los siglos, y de esa manera se conservó fiel la enseñanza de los apóstoles de generación en generación por medio de la sucesión apostólica. De esa manera se dio y se sigue dando la sucesión apostólica. Dentro del concepto de sucesión apostólica debe quedar claro otro concepto: el magisterio de la iglesia. ¿Quiénes conforman el magisterio de la iglesia? Los obispos unidos en colegialidad con el Papa, quien es la cabeza del colegio de obispos. Ellos han tenido por encargo divino la misión de interpretar auténtica y fidedignamente la revelación escrita, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dei Verbum en su numeral 10? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro,
el obispo de Roma. Ellos son el magisterio de la iglesia. ¿Y por qué ellos son el magisterio de la iglesia? ¿Y por qué a ellos les toca la función de interpretar la revelación escrita, la revelación que nos ha dado Jesucristo? ¿Por qué a ellos les toca esa misión? Porque ellos son los sucesores de los apóstoles. Y decíamos que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Ellos son los depositarios, los herederos de una tradición de casi 2000 años. Los obispos son los que han recibido directamente de los apóstoles este mandato. Y los apóstoles recibieron el mandato de anunciar el evangelio directamente de Jesucristo. Por eso el magisterio tiene como misión interpretar de manera fidedigna la palabra de Dios. Y esto ayuda, el magisterio ayuda a toda la cristiandad a permanecer en la unidad. El magisterio de la iglesia es algo que no reconocen los hermanos separados, o como lo llaman algunos, los hermanos esperados o los protestantes. ¿Por qué no reconocen el magisterio de la iglesia? Porque para ellos la Biblia, la palabra de Dios, no puede tener una sola interpretación. No puede haber un grupo que la interprete. Para ellos cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Esto se oye interesante, pero tiene consecuencias muy delicadas. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia para nosotros nos ayuda a vivir en comunión, a vivir en unidad, a que nuestra iglesia sea una, porque es el magisterio de la iglesia quien interpreta las Sagradas Escrituras y toda la cristiandad católica asume esa interpretación. Probablemente damos diferentes matices, diferentes enfoques, pero la interpretación es la misma. Damos diferentes enfoques, pero lo medular es donde todos estamos de acuerdo. Lo medular siempre está presente. No hay cambio en lo dogmático porque seguimos un mismo enfoque, una misma línea, la que nos ha dado el magisterio de la iglesia. Eso nos ayuda a vivir en unidad, en comunión. Hay diferentes enfoques, hay diferentes perspectivas, hay diferentes corrientes teológicas de pensamiento, pero lo medular no cambia, lo medular permanece, lo medular es inmutable, lo dogmático se conserva. Eso nos da unidad, eso nos da comunión. Los hermanos separados no tienen esa comunión porque cada quien interpreta las Sagradas Escrituras a su manera. Y si yo interpreto la Biblia a mi manera, hago un templo, si alguien de mi congregación no está de acuerdo en mi forma de interpretar, se puede salir y también esa persona puede hacer su templo, su iglesia, y así. Por eso vemos tantos templos, por eso vemos tantas iglesias protestantes, porque cada quien en el protestantismo interpreta la Biblia a su manera. De hecho, Martín Lutero, año 1517, él dijo abiertamente que el magisterio de la iglesia era una invención, que cada quien, iluminado por el Espíritu Santo, podía interpretar la Biblia a su antojo. Esto se oye bonito, pero nos lleva a consecuencias muy lamentables. Los apóstoles recibieron de Jesús la misión de anunciar el Evangelio. Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva del Evangelio y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Han sido los apóstoles los que recibieron el encargo, la misión de anunciar el Evangelio, de interpretar las Sagradas Escrituras. Y los obispos, unidos al Papa, son los sucesores de los apóstoles.
De hecho, el Papa es el sucesor de Pedro. Ellos son los que han recibido directamente de los apóstoles el encargo que recibieron de Jesús, anunciar el Evangelio y llevarlo de manera fidedigna, de manera auténtica a todas las gentes. Entonces, el magisterio nos sirve para unificarnos, para vivir en comunión, para vivir en sinodalidad, ahorita que está muy de moda esta palabra. Les doy una cita bíblica, Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 16, o también podemos confrontar Lumen Gentium, numeral 20. ¿Qué nos dice estas citas? El que a ustedes escucha, a mí me escucha, le dice Jesús a sus apóstoles. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Eso es el magisterio. Nosotros escuchamos a los obispos unidos al Papa, y al escucharlos a ellos estamos escuchando al mismo Cristo, porque Cristo habla por medio de sus pastores. Hay que dejarnos instruir, hay que dejarnos dirigir por las enseñanzas de nuestros pastores. Es verdad que cada pastor tiene su estilo, tiene su forma, tiene su pedagogía, pero al final de cuentas es la misma enseñanza. Lo medular, lo verdaderamente importante, la revelación que recibimos de Cristo es la misma, lo medular es lo mismo, ¿sí? Los dogmas de fe para toda la cristiandad son los mismos y todos creemos lo mismo, con diferentes matices, con diferentes enfoques, pero al final nuestra fe es una fe hermosa porque es una fe que compartimos todos. Cada vez que vamos a misa profesamos nuestra fe con el credo, y el credo es la síntesis de lo que creemos. En el credo están todos los grandes dogmas de fe. ¿Y por qué en cada misa de domingo profesamos nuestra fe? Porque cada vez que profesamos nuestra fe estamos haciendo presente la catolicidad. Todos creemos en lo mismo. Todos, aunque diferentes, creemos en lo mismo, en lo que hemos aprendido de los apóstoles, en lo que los apóstoles nos han enseñado, en eso creemos. Los dogmas de fe. Los dogmas de fe son verdades que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido postulando. ¿Por qué la Iglesia tiene la autoridad de reconocer algunas verdades de fe y definirlas como dogmas? Porque esa autoridad la recibió de Cristo, sobre todo el Papa siendo sucesor de Pedro, ha recibido también la autoridad que Cristo le dio a Pedro. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán en ella. Te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo le da a Pedro la autoridad de las llaves, la autoridad de atar y de desatar. Esta autoridad que Cristo le dio a Pedro la tiene el Papa. En la actualidad, el Papa Francisco tiene esa autoridad. El Papa puede postular dogmas de fe porque Cristo mismo le dio esa autoridad. Ahora, un dogma de fe, que hay en la iglesia dogmas cristológicos y dogmas mariológicos, esa es una tarea, buscarme cuáles son los dogmas cristológicos y cuáles son los dogmas mariológicos. Los dogmas de fe no son un invento. Los dogmas de fe tienen un sustento bíblico, tienen un sustento en la tradición, tienen un sustento en lo que las primeras comunidades cristianas ya creían. Los dogmas de fe no son un invento. Los dogmas de fe tienen sustento en lo que Jesús nos vino a enseñar. Lo que hace la iglesia es solamente reconocer esas verdades de fe y darles el título de dogma. Pero son verdades de fe que ya eran creídas desde las primeras comunidades cristianas, como los dogmas
mariológicos. El dogma de la maternidad divina de María, que es el primer dogma mariológico, era una verdad de fe que ya se creía desde las primeras comunidades cristianas. En el siglo II surge la oración Sumptum Praesidium, que ya reconocían los cristianos por medio de esta oración, en el siglo II, la maternidad divina de María. Y en el siglo II los padres de la Iglesia ya hablaban también de la Asunción de María, un dogma que fue reconocido oficialmente o promulgado oficialmente hasta el siglo XX. Desde el siglo II ya se creía en una verdad de fe que fue proclamada como dogma hasta el siglo XX. Los dogmas no son invenciones de la Iglesia, es parte de la fe de las primeras comunidades cristianas. El dogma de fe es algo que ya como católicos creíamos desde el principio del cristianismo, y un dogma de fe siempre debe tener un sustento en las Sagradas Escrituras. No son inventos ni son ocurrencias del Papa o de los obispos. Los dogmas de fe tienen sustento en la revelación divina. Ahora, ya para ir terminando, habíamos dicho que esta transmisión de la revelación se dio en dos etapas: la transmisión oral y la transmisión escrita. Voy a hablar rápidamente sobre la tradición escrita. La tradición escrita, tenemos que entender que la Biblia no es un libro que cayó del cielo. La Biblia es un libro que fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces tendríamos que hablar de dos autorías de la Biblia. La Biblia tiene la autoría humana y la autoría divina. Fueron seres humanos los que escribieron las Sagradas Escrituras. A esos seres humanos, a esos escritores que escribieron las Sagradas Escrituras, se les da el nombre de agiógrafos. La palabra agiógrafo es una palabra compuesta. Agios significa santo o sagrado, y grafos, escritura. La palabra agiógrafo significa escritor sagrado. Los que escribieron la Biblia son escritores sagrados. Escritores sagrados que dieron sus talentos, sus dones, sus cualidades, incluso también sus faltas, en el sentido de que los seres humanos no somos perfectos, y al momento de escribir pudieron existir errores de escritura, porque quien escribió la Biblia fueron seres humanos. Pero estos seres humanos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una acción neumatológica, porque son los hombres los que escribieron la Biblia, pero no solos, inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta: las dos autorías, la autoría humana, los agiógrafos, y la autoría divina, el Espíritu Santo, que inspira a los agiógrafos para que escriban la palabra de Dios. Agiógrafos que pues también desde sus cualidades humanas son instrumentos del Espíritu Santo para poner por escrito la revelación divina. Las dos autorías de la palabra de Dios, la humana y la divina. Esto que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ya para ir recapitulando, hablamos de la revelación, cómo la revelación se transmitió a lo largo de los siglos. Hablamos sobre lo que es la sucesión apostólica, que de esto quiero que investiguen más. Investíguenme por favor más en sus hogares. Ayúdense al Catecismo de la Iglesia Católica. También métanse a internet, a páginas católicas, investiguen más sobre la sucesión apostólica para que quede más claro. Hablamos también del magisterio de la Iglesia Católica. Hablamos ahorita de las dos autorías de la palabra de Dios.
hemos hablado ya de cosas muy importantes. Ahora yo les pido que esto que hemos dicho ustedes lo refuercen, lo estudien. No les he mandado todavía las copias porque necesito tener más información para enviarles todo lo que tenemos. Pues hasta aquí la dejamos ahorita y yo espero que sigamos creciendo. Por favor, si no han visto las otras clases, véanlas para que vayamos todos en la misma sintonía. Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde.